Buenas tardes, esperando que se encuentre bien. Junto al grupo número 3, compuesto por Dominic Campos, Caterina Toro, Sofía Bendaño y Claudio Leal, les vamos a hablar sobre nuestro caso clínico para responder a la integración diagnóstica mediante los equipos mencionados, principalmente asociado a la anatomía del polo posterior. Vamos a partir revisando nuestro caso clínico, que corresponde a una mujer de 34 años que llega a consulta visual porque de forma casual se tapa el ojo izquierdo y nota que con el ojo derecho veía muy borroso, no pudiendo reconocer rostros de manera nítida. Esto, según nos cuenta la paciente, lleva evolucionando unos 3 meses, pero con ambos ojos abiertos veía bien. Y al principio pensó que solo era cansancio visual, y la paciente no presenta antecedentes médicos importantes ni otros síntomas. Con esto en cuenta se le realiza un examen oftalmológico básico, donde principalmente vamos a destacar la agudeza visual en el ojo derecho altamente disminuida, siendo 20/60, y la prueba de colores, donde se le muestran 10 figuras y solo puede reconocer 3. También podemos apreciar que presenta un defecto pupilar aferente relativo, que es principalmente moderado, y el ojo izquierdo, en cambio, está totalmente normal, con una agudeza visual prácticamente normal, con el test de colores principalmente bien, y con un defecto pupilar aferente ausente. Respecto a la visualización del fondo de ojo mediante biomicroscopía, tenemos que presenta una papila normal, bordes netos y una presión intraocular principalmente normal, siendo de 14 miligramos de mercurio en el ojo derecho y de 15 en el izquierdo. Con todo esto, se decide complementar con un CBC y un OCT. Estamos ante una paciente joven, sin hipertensión o diabetes, y no hay una causa evidente en el fondo de ojo, por lo que primeramente se sospecha de una neuropatía óptica unilateral, lo que va a justificar un CBC, ya que este nos permite evaluar la vía visual, cuantificando el defecto campimétrico y así localizando la lesión en la vía. Así diferenciamos de una lesión prequiasmática, quiasmática o retroquiasmática. El CBC tiene altos índices de confiabilidad y la estrategia cita estándar 24-2 es la más usada y también la que toma menos tiempo. Aunque la 32, como tiene 30 grados, nos va a permitir evaluar mejor la periferia y también es idónea para defectos neurológicos. A continuación observamos una campimetría del tipo cita estándar 24-2. Esta va a ejemplificar cómo se verá el examen de nuestra paciente. El ojo derecho hay un escotoma central o seco central denso, y en el ojo izquierdo vamos a tener un defecto temporal superior, que va a ser un hallazgo inesperado considerando que teníamos una agudeza visual de 20/20 en el ojo izquierdo. Bueno, aquí tenemos un esquema del patrón que se observa en la campimetría. Tenemos en el ojo derecho el escotoma central o seco central, y esto va a corresponder a las fibras papilomaculares afectadas que van a viajar por el nervio óptico ipsilateral. En el ojo izquierdo tenemos un defecto temporal superior. Este respeta la línea media vertical y corresponde a la afectación de las fibras nasales inferiores del ojo contralateral, que luego decusan en el quiasma, y veremos más adelante en la neuroanatomía. Bueno, este patrón combinado del escotoma central en el ojo derecho y defecto temporal superior en el ojo izquierdo es característico de una lesión en el ángulo lateral del quiasma. Esto corresponde al síndrome de la unión o escotoma funcional. Bueno, para evaluar la estructura de la retina de nuestro paciente vamos a utilizar la tomografía de coherencia óptica. En términos sencillos, este equipo usa un haz de luz infrarroja para tomar fotografías en corte transversal de la retina con mucha precisión. Bueno, acá podemos ver un corte anatómico de la retina obtenido por el OCT, donde acá hay dos cosas importantes que vamos a medir. La primera es la capa de fibras nerviosas alrededor del disco óptico y la segunda el complejo de células ganglionares en la zona macular. Esto es importante ya que en esta capa se encuentran los somas y los axones de las células ganglionares, que son las neuronas que van a llevar la información visual desde el ojo hacia el cerebro. Por lo que medir su grosor nos va a ayudar a saber si los axones solo están inflamados o si estos se van deteriorando. Bueno, acá vemos un resultado del OCT de las capas de fibras nerviosas, en donde en el ojo derecho vemos una pérdida o un adelgazamiento en el sector temporal, que es acá marcado en rojo, lo que esto afecta directamente el haz papilomacular. En cambio, en el ojo izquierdo vemos un adelgazamiento en el sector nasal, es decir, ahí.
Bueno, esta diferencia entre ambos ojos nos da una pista de que puede haber una lesión que aprieta la vía visual a nivel del quiasma. Acá podemos ver los resultados del OCT del complejo celular ganglionares, donde en el ojo derecho, en la zona más central, puede ver que está bastante adelgazada, fuera de los rangos normales, acá. Y esto explica por qué la paciente tiene una pérdida de la visión central y le cuesta ver los colores. En cambio, en el ojo izquierdo, el adelgazamiento está en la perdón, en la heminácula nasal. Es acá. Para comprender este caso, primero debemos recordar cómo está organizada la vía visual. La luz ingresa al ojo y es captada por los fotorreceptores de la retina. Esta información se transmite hacia las células bipolares y posteriormente llega a las células ganglionares, cuyos axones forman la capa de fibras nerviosas de la retina. Todos estos axones convergen en la papila óptica y al salir del globo ocular forman el nervio óptico. Cada nervio óptico transporta toda la información visual proveniente de un ojo hasta llegar al quiasma óptico. En nuestro caso, la lesión corresponde a un meningioma del tubérculo celular, un tumor benigno de crecimiento lento que se desarrolla en las meninges ubicadas inmediatamente por delante e inferior al quiasma óptico, como lo podemos ver en la imagen. Debido a esta relación anatómica tan estrecha, el tumor comienza comprimiendo el nervio óptico derecho antes de alcanzar el quiasma. Por eso, los primeros síntomas aparecen solamente en el ojo derecho. A medida que el tumor continúa creciendo, se extiende hacia la porción anterior del quiasma óptico, comprometiendo parte de las fibras provenientes de la hemirretina nasal izquierda. Una vez localizada la lesión, podemos comprender por qué aparecen los síntomas. Cuando el meningioma comprime el nervio óptico derecho, se altera el transporte exoplásmico y disminuye la irrigación del nervio óptico, reduciendo el aporte de oxígeno y nutrientes. Como consecuencia, los axones comienzan a lesionarse y posteriormente se degeneran. Las primeras fibras afectadas corresponden a la papila macular que conecta la mácula con el nervio óptico. Como la mácula es la responsable de la visión central y de la alta agudeza visual, su compromiso explica la disminución de la agudeza visual y el escotoma central observado en el CBC. Otro hallazgo importante es el de par. Esto ocurre porque el nervio óptico derecho lesionado transmite menos información luminosa hacia el mesencéfalo, produciendo una respuesta pupilar disminuida al iluminar ese ojo. Con el tiempo, la degeneración de las fibras nerviosas produce la palidez temporal de la papila, un signo de atrofia óptica crónica. Hasta ahora hemos explicado por qué la paciente presenta una pérdida visual importante en el ojo derecho. Sin embargo, el CBC también muestra un defecto temporal superior leve en el ojo izquierdo. Para comprender este hallazgo, debemos recordar que en el quiasma óptico las fibras de la hemirretina nasal cruzan hacia el lado contralateral, mientras que las de la hemirretina temporal permanecen en el mismo lado. A medida que el meningioma del tubérculo celular continúa creciendo, deja de comprimir únicamente el nervio óptico derecho y alcanza parcialmente la porción anterior del quiasma óptico. En esta región se comprimen algunas fibras provenientes de la hemirretina nasal del ojo izquierdo, las cuales transportan la información del campo visual temporal. Esto explica el defecto temporal superior leve observado en el CBC. El compromiso del ojo izquierdo es mucho menor porque la mayoría del tumor continúa comprimiendo el nervio óptico derecho y el quiasma solo está afectado de forma parcial. Por ello, la paciente mantiene una agudeza visual perfecta en el ojo izquierdo, ya que el defecto es pequeño y periférico. Existe compensación binocular y el crecimiento lento del tumor permite una adaptación progresiva, por la que la paciente no percibe esta alteración. Este esquema resume toda la evolución del caso desde el origen de la lesión hasta el diagnóstico. Todo comienza con un meningioma del tubérculo celular que por su ubicación comprime progresivamente el nervio óptico derecho. Esta compresión altera el transporte axoplásmico y disminuye la irrigación del nervio, provocando una degeneración progresiva de los axones y de las células ganglionares. Como consecuencia, aparecen dos tipos de manifestaciones. Por un lado, el daño funcional evidenciado en el CBC, por el escotoma central, la disminución de la agudeza visual y el de par. Por otro lado, el daño estructural demostrado por el OCT que evidencia el adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina, del complejo de células ganglionares y la palidez temporal de la papila. A medida que el tumor progresa, alcanza parcialmente la porción anterior del quiasma óptico, comprometiendo las fibras de la hemirretina nasal del ojo izquierdo, lo que explica el defecto temporal superior leve observado en ese ojo.
Finalmente, al integrar la anamnesis, el examen clínico, el CBC y el OCT y la correlación neuroanatómica, establecemos el diagnóstico neuroanatómico de una neuropatía óptica compresiva secundaria a una lesión extrínseca ubicada en el nervio óptico derecho y la porción anterior del quiasma óptico compatible con un meningioma del tubérculo celar. Bueno, para comprender con claridad el impacto del cuadro en nuestra paciente, en esta diapositiva queremos comparar entre los parámetros clínicos de referencia de una vía visual sana y los hallazgos patológicos que encontramos en la evaluación oftalmológica. Comenzando que con la agudeza visual y la visión de colores, en un estado normal esperamos una visión de 20/20 de manera bilateral y una prueba de Ishihara completa con 10 láminas sobre 10. Sin embargo, en nuestra paciente observamos un compromiso selectivo e importante del ojo derecho, donde la agudeza visual cae a 20/60 y la prueba de colores se reduce drásticamente a 3/10 láminas, mientras que el ojo izquierdo se mantiene completamente conservado. Esta patología asimétrica, por así decirlo, es una señal que nos alarma con respecto a la disfunción del nervio óptico derecho. Hablando un poco sobre la evaluación pupilar en condiciones normales, las respuestas fotomotoras son simétricas y sin defecto pupilar aferente importante. Y en el caso patológico del paciente detectamos que el defecto pupilar aferente relativo es moderado en el ojo derecho. Esto nos va a confirmar que funcionalmente hay un daño en la vía aferente anterior previa al quiasma en ese mismo lado. Bueno, al analizar la función visual de la perimetría computarizada, la diferencia es contundente. En un individuo sano, la sensibilidad de la retina es homogénea y nos presentan isópteras simétricas. En cambio, en el paciente, el ojo derecho presenta un escotoma seco central denso, que va a explicar la pérdida de visión central y de colores. Pero lo más relevante y que nos importa más es que en el ojo izquierdo, donde podemos identificar un defecto temporal superior. Esta combinación asimétrica es lo que nos lleva a un clásico síntoma de un escotoma funcional. Finalmente, al correlacionar con el OCT de células ganglionales, podemos ver que mientras que el patrón normal muestra un espesor macular simétrico, en nuestra paciente vemos una pérdida de tejido central en el ojo derecho y una pérdida en la hemimácula nasal del ojo izquierdo. Bueno, esto nos va a ayudar a demostrar que hay una correlación anatomofuncional perfecta, ya que una atrofia en la hemimácula nasal del ojo izquierdo va a justificar el defecto en el campo visual temporal superior de manera contralateral. Bueno, y para poder confirmar lo que sospechábamos con el CBC y el OCT, a la paciente se le pidió realizar una resonancia magnética con contraste. Acá uno puede visualizar que la presencia de un tumor benigno, de meningioma, ubicado en el tubérculo de la estrella turca. También podemos descartar un adenoma hipófisis, ya que acá suele haber una pérdida de la visión en ambos lados extremos por igual. Y podemos descartar una anulitis óptica, porque la paciente lleva 3 meses empeorando lentamente y no tiene dolor al mover el ojo. Entonces nosotros podemos concluir que se puede confirmar un meningioma, el cual está comprimiendo el nervio óptico derecho y toca la parte anterior del quiasma. Bueno, para ir finalizando nuestra presentación, queremos concluir como grupo, principalmente que en primer lugar confirmamos que la anatomía condiciona la clínica, ya que debido a la organización fascicular de las fibras, una compresión focal localizada justo en la unión entre el nervio óptico derecho y el quiasma nos va a producir un patrón campimétrico asimétrico, que nos va a dar origen al escotoma funcional que analizamos. En segundo lugar, el OCT nos permite ver el daño estructural real, ya que al comprimir el nervio óptico en un punto más posterior se produce una degeneración retrógrada que viaja hacia la retina, manifestándose como una pérdida de axones de la capa de fibras nerviosas de la retina y de somas celulares en el complejo de células ganglionales. Esto nos demuestra que el mapa de OCT refleja directamente el sitio exacto de la lesión. Y por último, pero no menos importante, es que a nivel fisiopatológico, la compresión tumoral crónica va a bloquear el transporte o flujo axoplásmico a lo largo del axón de la célula ganglional. Esta interrupción prolongada nos va a interrumpir el aporte de nutrientes, lo que va a terminar desencadenando la degeneración axonal y la pérdida de función que observamos en el paciente que evaluamos. Bueno, también para aportar un poco más al cierre, quisimos añadir el rol del crítico del tecnólogo médico, ya que como profesionales de la salud
queremos reflexionar un poco sobre la importancia de nuestra profesión en todo el proceso diagnóstico. Eso. Muchas gracias por su atención.